¿Alguna vez escuchaste sobre la famosa torre que intentó tocar el cielo? Entre los relatos más conocidos de la Biblia, junto al majestuoso templo de Salomón, se encuentra esta historia impactante. Un ambicioso proyecto humano que terminó por despertar la desaprobación divina. ¿Qué llevó a Dios a intervenir? ¿Qué pasó realmente con aquella torre? Acompáñame a explorar uno de los episodios más asombrosos del Génesis. Todo comenzó después del gran diluvio, cuando las aguas retrocedieron y la humanidad tuvo la oportunidad de empezar desde cero. Los sobrevivientes, descendientes directos de Noé, comenzaron a repoblar la tierra. De ellos surgirían nuevas civilizaciones, nuevos linajes y nuevos líderes. Entre ellos, se alzó uno que pronto destacaría por su valentía y dominio: Nimrod, nieto de Cus, hijo de Cam. Su nombre se esparció por las regiones como símbolo de fuerza, de conquista, pero también de rebeldía. Nimrod no era solo un líder. Era un cazador de hombres, un estratega militar y un constructor de ciudades. Su visión era clara: levantar un imperio que unificara a todos los pueblos bajo un mismo poder. En la región de Sinar, una fértil llanura al oriente, fundó su reino. Allí nacieron ciudades como Erech, Akkad, Calne y, por supuesto, Babel. En ese tiempo, el mundo hablaba un solo idioma, lo que facilitó la expansión de sus planes. Por primera vez desde el Edén, la humanidad estaba realmente unida. Pero la unidad no venía del amor a Dios ni del deseo de servir al prójimo. Era un propósito guiado por el orgullo, por la ambición de eternidad. Fue en Babel donde nació la idea más desafiante jamás concebida por el ser humano: construir una torre que llegara al cielo. No era un templo de adoración, era un desafío directo al trono celestial. Los hombres decían: hagámonos un nombre, edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo, para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Querían ser recordados por siempre, querían ser como dioses. Pero, ¿cómo lograron construir una torre tan alta en una era tan primitiva? Esa es la pregunta que muchos aún no pueden responder. Algunos antiguos textos apócrifos y tradiciones orales hablan de conocimientos que no eran de este mundo, tecnologías perdidas que fueron heredadas tras el diluvio. Otros mencionan la intervención de seres gigantescos, descendientes de los Nefilim, quienes poseían una estatura fuera de lo humano. Aunque el diluvio fue enviado para erradicar su linaje, algunos sobrevivieron o reaparecieron después, más ocultos, más escasos, pero aún poderosos. Estos colosos vagaban por las tierras recién repobladas, y fue Nimrod, el gran cazador, quien no solo los encontró, sino que los sometió o hizo alianza con ellos. Los relatos más oscuros aseguran que estos gigantes eran los verdaderos pilares de la construcción. Eran ellos quienes levantaban bloques enormes de piedra, algunos de hasta 10 o 15 toneladas, que ningún humano común habría podido mover. Caminaban descalzos sobre los niveles más altos sin temor a las alturas, transportando materiales como si fueran plumas. Su piel era gruesa, sus brazos tan largos como vigas, y sus voces, profundas, retumbaban mientras entonaban cantos antiguos para marcar el ritmo de la obra. Algunos relatos incluso afirman que tenían conocimientos secretos, heredados de los ángeles caídos, sobre geometría sagrada, alineación astronómica y manipulación de la piedra con sonido o energía. No solo ayudaban, dirigían ciertas partes del diseño. Su presencia infundía temor y respeto, y muchos creían que ellos serían los primeros en subir la torre y mirar cara al Creador. Y no faltan los que afirman que entidades celestiales, o incluso seres venidos de las estrellas, compartieron secretos de construcción con Nimrod y sus arquitectos. Es posible que Babel, como las pirámides de Egipto o las ruinas de Baalbek, hayan sido edificadas con ayuda no humana. Lo cierto es que los materiales usados eran tan avanzados para su época, y la torre se elevaba tanto, que algunos cronistas antiguos aseguraban que desde lo más alto ya no se veían nubes, sino una tenue luz dorada, como si realmente estuvieran rozando el umbral del cielo. Era más que una torre. Era una declaración: podemos llegar hasta donde está Dios, y no necesitamos su permiso. Pero Dios lo vio todo, y no fue la altura de la torre lo que más le ofendió, sino la intención del corazón humano. En su soberanía, entendió que si seguían unidos bajo ese propósito, nada los detendría, excepto Él. Así que descendió, no con fuego ni con espada, sino con algo más sutil y más eficaz. Confundió su idioma. De un momento a otro, ya no se entendían. Lo que antes era cooperación,
se convirtió en caos. Lo que era unidad se transformó en confusión, discusiones, desorden total. Lo que iba a ser la obra más grande del hombre terminó siendo el símbolo eterno de su orgullo y su caída. Aquel lugar que una vez prometía alcanzar el cielo fue llamado Babel, que significa confusión. Y desde entonces, el hombre no ha vuelto a estar completamente unido, porque Babel no solo partió los idiomas, partió la soberbia humana en pedazos, y nos recordó que hay lugares donde solo Dios puede habitar. La estructura que intentaban construir no era cualquier torre. Se asemejaba a una pirámide escalonada, hecha de ladrillos de barro, una construcción conocida como zigurat. Este tipo de arquitectura estaba profundamente ligada a la religión babilónica y al culto a dioses como Marduk. Aunque la adoración a Marduk se consolidó más adelante, las zigurats ya existían mucho antes. La Torre de Babel debió haber sido imponente, tan colosal que nadie sabe cuánto se logró construir antes de que Dios interviniera. Tras la confusión de lenguas, gran parte de la población abandonó la ciudad, deteniendo su desarrollo. Sin embargo, tiempo después, con el crecimiento de los habitantes, la ciudad volvió a levantarse, y Babilonia terminó convirtiéndose en la urbe más poderosa del mundo antiguo. Aunque muchos piensan que la Torre de Babel fue destruida por completo, la historia nos dice otra cosa. Esa colosal construcción, símbolo del orgullo humano, logró mantenerse en pie por mucho tiempo. Con el paso de los años y los estragos del tiempo, distintos reyes babilonios decidieron restaurarla. Incluso figuras históricas tan importantes como Alejandro Magno y Filipo de Macedonia soñaron con reconstruir el templo al que estaba asociada, pero esos planes jamás se concretaron. La muerte de Alejandro y la incapacidad de Filipo para gobernar dejaron la torre en el abandono. Se cuenta que fue tan alta que un tercio de su estructura se hundió en la tierra, otro fue consumido por el fuego, y solo una parte permaneció visible hasta que Babilonia cayó en ruinas. Y hablando de Babilonia, ¿dónde se encontraba exactamente esta misteriosa torre? Aunque no hay una localización exacta, los indicios apuntan al lugar donde más tarde se levantaría la ciudad de Babilonia, en lo que hoy conocemos como Irak. La similitud de su diseño con las zigurats babilónicas refuerza esta teoría. Babilonia, incluso antes de su época de esplendor, ya era vista como un lugar lleno de corrupción y caos. La Biblia la retrata duramente, sobre todo en el Apocalipsis, donde aparece como emblema del mal. Ahora bien, ¿qué llevó a Dios a frenar este proyecto? A lo largo de los siglos, muchos han interpretado esta historia como un desafío directo al Creador, una especie de intento por invadir lo divino, al estilo de los titanes de la mitología griega. Las explicaciones abundan: orgullo desmedido, deliberada, ego colectivo. Génesis 1:28 había sido claro, denad la tierra. Pero ellos, cegados por su ambición, optaron por lo contrario. Este relato es una advertencia. La soberbia y la resistencia a los planes de Dios no conducen a nada bueno. Aún así, cuando leemos con más atención, notamos que la historia va más allá de una simple lección moral. En Génesis 11:4, los constructores dicen: levantemos una ciudad con una torre que llegue al cielo, para hacernos un nombre y no ser dispersados por toda la tierra. En el contexto antiguo, hacerse un nombre no era algo negativo, sino una forma de dejar huella, de ser recordados con honor. ¿Era una forma de trascender? Entonces, ¿realmente fue el deseo de fama lo que desató el juicio de Dios? ¿O había algo más profundo en juego? En muchos pasajes del Antiguo Testamento se menciona cómo Dios se hace un hombre, es decir, cómo se da a conocer, se manifiesta con poder y obtiene el respeto de las naciones. También se nos muestra que Dios, en su soberanía, puede exaltar a personas como Abraham o David, dándoles un nombre, una fama honorable. Eso siempre se presenta como algo justo y positivo. Entonces, cuando en la historia de Babel los humanos quieren hacerse un nombre, ¿realmente están actuando mal? Si acudimos a otras fuentes antiguas, como la epopeya de Gilgamesh o la de Etana, descubrimos que hacerse un nombre era considerado un acto noble, ligado a grandes hazañas o al servicio de la comunidad. En aquellas culturas, una de las formas más comunes de dejar un legado, de ser recordado, era tener hijos que mantuvieran vivo el nombre del padre tras su muerte. Hoy eso puede sonar egocéntrico, pero en ese entonces era visto como una muestra de trascendencia y conexión familiar.
En aquella época, los dioses eran tratados como figuras que necesitaban ser atendidas. La religión era más un contrato que una relación genuina. Así, la torre representaba un intento de negociar con lo divino, buscar bendición y reconocimiento a cambio de una gran obra. El problema no era querer ser recordados, sino hacerlo desde el ego y la conveniencia, no desde el amor a Dios, una lógica que aún perdura en muchas prácticas piadosas actuales. Y es aquí donde la historia cambia por completo de dirección. Dios no castiga, no destruye, no responde con venganza. En lugar de seguir ese modelo de transacción, introduce algo radicalmente nuevo, una promesa. A un hombre llamado Abraham, Dios le ofrece bendición, fama y descendencia, pero sin pedir nada a cambio. No es un trato, no es una deuda. Es el inicio de una relación basada en la gracia. Mientras los antiguos dioses exigían para dar, el Dios de Israel se entrega primero, mostrando que su deseo no es ser servido, sino estar con nosotros. Al entender la historia de Babel desde este enfoque, descubrimos que no se trata solo de una lección sobre desobediencia o soberbia. Es un espejo que revela una intención muy humana: ganarse el favor divino con fines egoístas. Es un llamado de atención a quienes buscan éxito y reconocimiento sin tomar en cuenta a Dios. Como seguidores de Jesús, no podemos olvidar que el deseo de Dios siempre ha sido el mismo: caminar con nosotros, habitar con nosotros, vivir en relación con nosotros. No busca obras vacías, quiere nuestra cercanía, nuestra confianza y nuestro corazón. No fuimos creados para perseguir nuestra propia gloria. Nuestra verdadera misión es alinear cada paso, cada decisión, con el propósito y los planes que Dios tiene para nosotros. Eso comienza con una relación viva y constante con Él, buscando su guía en lo cotidiano, y entendiendo que la plenitud que tanto anhelamos solo se encuentra al caminar a su lado. Porque cuando Dios ocupa el centro de nuestras vidas, todo empieza a encontrar sentido. Este relato también nos deja una advertencia. Nuestra relación con Dios no debe convertirse en un intercambio de favores. La fe no es una fórmula para recibir recompensas, ni una herramienta para asegurar bendiciones. No debemos seguir a Dios por lo que podamos obtener, sino por quién es Él. Y es que, al final del día, Dios no necesita nada de nosotros. No depende de nuestras oraciones, ni de nuestras ofrendas, ni de nuestros actos religiosos. Somos nosotros los que dependemos de Él. Todo lo que tenemos y somos, se lo debemos. Por eso, nuestra devoción debe brotar de un corazón agradecido, no de un interés oculto. Vivimos en un mundo donde la cultura y la civilización prometen orden y progreso. Y si bien es cierto que nos ofrecen estructura, también pueden traer confusión, ruido y caos. Por eso, no podemos confiar en sistemas humanos para traer verdadera paz. Solo hay un camino seguro: seguir las enseñanzas y el estilo de vida de Jesús. Él nos invita a soltar nuestras cargas, a dejar de controlar y a confiar, incluso cuando no entendemos el proceso. Descansar en Cristo es llevar su yugo, caminar junto a Él, dejar que nos guíe y confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y el corazón del mensaje. Si este contenido te habló, no olvides darle me gusta y suscribirte. Tenemos mucho más preparado para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.